Sumamos para analizar este tema a nuestra invitada Carmen Parejo, nos acompaña, escritora y redactora del medio digital Revista La Comuna. Acá le damos la bienvenida y lo hacemos con la primera consulta. Carmen, te agradecemos tu presencia acá en nuestro programa. China reitera nuevamente que estamos a las puertas de una crisis humanitaria con el envío de estas bombas a Ucrania. Además, llama de manera contundente como irresponsable esta actitud estadounidense y nuevamente reitera la necesidad del diálogo, de pasar al diálogo y de poner sobre la mesa las posibilidades para dialogar y salir de forma pacífica de este conflicto. ¿Cuál sería, de alguna manera, cómo podríamos entender, cuál sería la lectura de esta respuesta contundente de China, encabezando un grupo de países que también se han manifestado de manera contundente contra esta decisión? Te escuchamos, adelante, buenos días. Buenos días, un saludo. Bueno, yo creo que hay que tener en cuenta primero que China lleva apostando por esta vía diplomática desde hace mucho tiempo, no solo en este conflicto, y también hay que entenderlo dentro de una lectura más amplia. Primero, en el sentido de que estamos en un momento donde hay un apogeo de guerra, donde vemos una OTAN más desatada que nunca, debido también a esa propia crisis internacional de su propia hegemonía unipolar, y donde el enemigo vital, o sea, el enemigo vital del mundo, de esa hegemonía unipolar, es China. Es decir, China no está hablando solamente de que busque la paz porque por una cuestión de solidaridad, aunque también, sino porque sabe efectivamente que el objetivo final son ellos. Eso yo creo que es un tema que tenemos que tener muy claro. Por otra parte, también estamos viendo cómo se intentan construir unas nuevas relaciones internacionales con unas normas que ahora mismo no existen. Por ejemplo, el caso de las bombas racimo están prohibidas en muchos países, pero realmente ni Estados Unidos, ni Rusia, ni Ucrania están dentro de esos tratados. Por lo tanto, ¿dónde está el mundo basado en normas? ¿Dónde está el derecho internacional? Tampoco existe. Es otra cosa que se está poniendo sobre la mesa. Es necesario esas mesas de diálogo porque es necesario construir un mundo donde existan normas que ahora mismo no existen. Por otra parte, China, incluso a nivel de su propio desarrollo, es un país exportador de manufacturas, un país que quiere la paz por sus propios intereses. También tiene esos intereses, no es solamente, insisto, una cuestión de una voluntad política, sino incluso que va parejo a sus propias necesidades y al desarrollo de su país. Desgraciadamente, en la otra parte, la OTAN ha crecido precisamente en base a el desarrollo de una industria militar, en base a otro tipo de necesidades, y eso hace que les interese mantener y enquistar conflictos como en el caso de Ucrania, que tiene unas consecuencias sobre todo para la población ucraniana, pero también tiene unas consecuencias a nivel internacional que ha afectado a los mercados internacionales, como ya sabemos, y que está generando problemas humanitarios más allá de la propia escenario donde está ocurriendo el conflicto. Los intereses de China están claros y tiene que ver también con ese famoso mundo multipolar al cual nos referimos periodísticamente hablando, que se está gestando y que busca también cierto equilibrio. Me gustaría hacer acentuación en relación con lo que nos has comentado en digamos, el efecto de estas bombas. Se ha comentado mucha información sobre cómo funcionan, la manera en la que finalmente se expanden en un territorio en el que finalmente pueden salir más afectados los civiles que los espacios militares, y en esa medida también aflora la llamada crisis humanitaria con relación a la población civil. Es un cambio también de modo de enfrentar este conflicto desde Ucrania y desde los países occidentales, ya no apuntar directamente a las fuerzas militares rusas, sino también hacerlo y de manera directa a las fuerzas, a la población civil, no a las fuerzas militares. En esa medida, Carmen, me gustaría tu lectura en relación a cuál podría ser, digamos, el estado en el que se encuentra Ucrania, bélicamente hablando, que necesita llegar, que requiere más apoyo constantemente. Estamos hablando de 800 millones de dólares de apoyo, digamos, a este conflicto, llegar al uso de estas bombas. También puede leerse como una decisión desesperada por parte de la OTAN, por parte de Estados Unidos en relación con la contraofensiva que propone Ucrania en este conflicto. Bueno, hay varios elementos ahí. En primer lugar, sí me gustaría destacar que el ataque o la agresión contra la población civil ha estado presente en este conflicto incluso antes de la participación de Rusia en el conflicto, digamos, interno ucraniano con respecto a Donbass, y que además, desgraciadamente, los ataques a la población civil, sobre todo en la ciudad de Donetsk, que es una ciudad que no tiene ningún tipo de interés a nivel militar, ha sido constante, insisto, desde antes, pero intensificado en los últimos tiempos. Y esa estrategia, que también es una estrategia militar, de atemorizar
atemorizar a la población, es una estrategia que ya estaba en marcha, que no es que se inicie con estas medidas, sino que con estas medidas lo que se puede es incrementar, pero ya existía. Por otra parte, el argumento que da Ucrania es que se encuentra en una situación de inferioridad a nivel sobre todo numérico, cada vez le quedan menos ucranianos que sacrificar para unos fines que no benefician a Ucrania, pero necesitan como compensar con un uso de armamentos que sean en ese sentido más devastadores, y para eso es para lo que solicitan este tipo de armamento, que efectivamente es un armamento que tiene un gran margen de error, que por lo tanto es muy difícil controlar, que no se vaya a salir de los objetivos militares concretos, y que además, entre las cosas que se mencionan, y por eso también genera que haya muchos países que estén en contra de su uso, es que muchas veces el peligro puede durar años, porque hay muchas de estas mini bombas que se reparten por el territorio que no explotan y que pueden explotar al cabo de los años, y que por lo tanto van a afectar a cualquier población civil que esté por allí que en ese momento pase. Por lo tanto, estamos hablando de un escenario muy complicado, donde no cambia la estrategia, donde se ve esa debilidad numérica que está teniendo Ucrania, y donde efectivamente se demuestra una vez más que si esta guerra continúa es por el apoyo que recibe de los países de la OTAN, fundamentalmente de Estados Unidos. Si no, otro escenario estaría presente, que sería de una mesa de negociación, que sería la mejor solución para este conflicto. En esas ocasiones también el mismo presidente Joe Biden ha dado a conocer que considera que Ucrania no está listo para ser parte de la OTAN. Sin embargo, es un mensaje contradictorio, porque al mismo tiempo sigue haciendo todas las acciones necesarias para incluirlo. ¿Cómo podríamos también leer el momento en el que se encuentra Estados Unidos a través de sus relaciones diplomáticas? Bueno, Estados Unidos tiene muchos frentes abiertos, este es uno de ellos, o sea, ni siquiera es el único, ni siquiera es el principal, como he dicho anteriormente. El principal objetivo, el objetivo fundamental, el enemigo número uno de la unipolaridad no es Rusia, es China, pero necesitan seguir desgastando a Rusia, sobre todo yo creo que bajo mi punto de vista, por dos motivos fundamentales. Uno es seguir acuciando el enfrentamiento, la división o la separación entre Rusia y Europa, que al fin y al cabo son países, son zonas vecinas que además han tenido una relación comercial histórica y que se necesitan mutuamente, y por lo tanto con eso asegurarse el apoyo de Europa a el plan estadounidense para mantener su hegemonía, y por otra parte tratar de desgastar a Rusia en tanto beneficio, en tanto aliado fundamental de China, que es el enemigo a batir. Entonces, en ese sentido es por lo que Estados Unidos pone toda la carne en el asador con respecto al tema de Ucrania, porque es la zona gris que le han generado a Rusia para tratar de desgastarla, y para desgastarla con el tiempo, no solamente de una manera intensa inicial, sino con el hecho de las sanciones, con otros elementos que no son solamente de la guerra. Entonces, creo que mientras puedan permitírselo, van a mantener esta estrategia. Lo que esperemos es que, por otras contradicciones, por todos los frentes que Estados Unidos también tiene abiertos, en un momento determinado dejen de poder permitirse esta sangría, que es también no solamente a nivel humano, sino a nivel económico, para los países de la OTAN, que está suponiendo Ucrania. Ojalá que esa sangría sangría económica en este caso, permita que se replanteen los términos y se pueda llegar, insisto, a esa mesa de negociación, que si no lo hacen no es por ningún otro motivo, sino porque de momento pueden seguir permitiéndose mantener ese conflicto, que para ellos es útil para dividir Europa a Rusia de Europa, y por otra parte para debilitar al principal aliado de China, que en este caso es la Federación Rusa. Muchísimas gracias, Carmen, por tus opiniones. Una lectura entre líneas, sin duda alguna, que nos ayuda pues a comprender qué hay más allá de las decisiones que toman cada uno de estos países, de los cuales dependemos mundialmente por la influencia y cómo se va gestando este mundo multipolar. Te agradecemos y te deseamos una excelente jornada, inicio de semana. Igualmente.